Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar resolviendo un ejercicio más de ruedas de fricción. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos ruedas de fricción en las cuales los ejes de estas ya no se encuentran paralelos uno respecto al otro, sino que ya hay una angulación entre esos ejes. Para esta ocasión vamos a tener por aquí un ejemplo en el cual los ejes que forman ambas ruedas de fricción, rueda motriz y rueda conducida, forman un ángulo de 90 grados. Vamos a realizar por aquí una pequeña modificación nada más de nuestro ejemplo. Vamos nosotros a proponer que la rueda conducida es esta que se está mostrando en pantalla, que es la que se encuentra a 90 grados respecto a la otra, y la rueda conducida es esta y la rueda motriz es esta que se encuentra aquí a 0 grados. ¿Por qué decimos que se forma un ángulo entre los ejes? Porque claramente podemos observar que este es el eje 1, este es el eje 2 perteneciente a la rueda conducida y se encuentra a 90 grados respecto al eje de la rueda motriz. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a proceder inicialmente a identificar ciertos elementos que conforman a estos mecanismos de ruedas de fricción, los cuales nos van a servir para poder realizar cálculos dentro de este tipo de mecanismos. Inicialmente, lo que yo voy a hacer es proponer la extensión de ciertas líneas imaginarias que se encuentran dentro de los mecanismos mostrados. Lo que vamos a hacer es extender las líneas de los ejes a través del eje céntrico de cada una de las ruedas de fricción. Entonces vamos a trazar una línea imaginaria que la vamos a tomar como imaginaria en el punto de el eje de la rueda motriz. Lo vamos a extender hasta cierto punto que salga fuera del mecanismo. Una vez que yo extiendo esta línea, vamos a tenerla por aquí para que no nos estorbe. Muy bien, entonces una vez que tengo esa línea, vamos a extender ahora la línea perteneciente al eje céntrico de la rueda conducida, y de igual manera extendemos esa línea hasta cierto punto. Vamos a observar que en alguna sección esas dos líneas entran en contacto directo, formando aquí un pequeño cuadrado. Yo voy a saber identificar que estos mecanismos van a formar por aquí un ángulo de 90 grados en esta sección. En esta sección de aquí se forma un ángulo de 90 grados y lo vamos a tener perfectamente identificado. Bueno, una vez visto esto, bueno, vamos a identificarlo por aquí. Se forma un ángulo de 90 grados en esta sección, lo cual regularmente para geometría lo identificamos solamente de esta manera, con un pequeño angulito ahí. Bien, una vez que nosotros tenemos identificado que se forma un ángulo de 90 grados en esta sección, con simple visualización del ejercicio, ahora procedemos a trazar otras líneas imaginarias, pero en esta ocasión las vamos a trazar desde los exteriores de las ruedas de fricción, visualizando nosotros de manera rápida, checando la figura geométrica bidimensional de esta representación de la rueda de fricción motriz. Observamos que se forma un trapecio. Dándole seguimiento a todo este contorno se forma una forma trapezoidal. De igual manera, la rueda conducida también forma una figura trapezoidal. Pero al momento que nosotros extendemos esa línea trapezoidal hasta cierto punto, para este tipo de ruedas de fricción la vamos a poder extender hasta el punto extremo del perímetro de la rueda de fricción conducida, de tal manera que vamos a observar que específicamente para este tipo de ejercicios, al trazar esa línea, observamos que pasa exactamente por el mismo punto en el cual se cruzan las líneas de los ejes. Ahora, extendiendo una línea imaginaria más, desde el punto de contacto de las ruedas de fricción, lo extendemos con el mismo ángulo con el que va, vamos a observar
que esta línea imaginaria va a tener nuevamente a cruzarse en el mismo punto en el cual se cruzan las otras líneas imaginarias trazadas. Al momento de que yo checo y trazo un plano cartesiano a partir de ese punto de contacto, voy a visualizar pues que se forman los 4 planos del sistema cartesiano, en el cual cada uno tiene 90 grados. Entonces, al observar cuidadosamente, yo voy a notar que entonces también en esta sección se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, por aquí vamos a identificar nosotros esta angulación posteriormente. Y bien, ¿por qué se llaman ruedas de fricción troncocónicas? Porque la base principal en la cual están basadas estas ruedas de fricción es a partir de 2 elementos cónicos que están en contacto directo. El motivo por el cual no se conserva esa figura geométrica para las ruedas de fricción o para los elementos de fricción, todo este elemento de aquí, dándole ese seguimiento, vamos a darle un pequeño seguimiento al contorno. Vamos a tener que, siguiendo a partir de este punto de contacto hasta el extremo de la rueda de fricción, luego a partir de esta superficie le damos seguimiento, y nuevamente a través de esta línea se va a formar un cono, checándolo desde el punto bidimensional. Entonces, debido a esa forma que tiene, se le conoce como ruedas de fricción troncocónicas. ¿Por qué no se conserva esa forma real cónica dentro de las ruedas de fricción cuando los elementos ya son elementos sólidos mecánicos que están en contacto? Pues no se conserva debido a que todo esto de aquí que no contienen es material excedente. Nos transmiten exactamente la misma cantidad de movimiento siendo estos elementos trapezoidales que siendo elementos cónicos. Por lo tanto, este material se elimina debido a que se transmite exactamente igual. Y bueno, aquí solamente pues que necesitamos tener cierta cantidad de distancia desde este punto hasta este punto de material para que pueda existir un buen contacto, y eso se saca por medio de cálculos matemáticos, saber cuánto material realmente necesitamos de esas ruedas de fricción, cuál es el grosor que tienen que tener para que exista un buen contacto entre ellas y se transmita el movimiento de un punto hacia otro. Y bien, viendo que formamos nosotros un ángulo de 90 grados entre ambos ejes, trazando esas líneas, vamos a identificar ahora otros elementos. Si nosotros tenemos este plano bidimensional, vamos a poder observar de una manera clara que al trazar las líneas que forman a los ejes en esta sección de aquí, partimos a la mitad nosotros una de las ruedas de fricción, en la cual, dándole seguimiento a este perímetro de aquí, vamos a observar un triángulo que es semejante al triángulo que se forma del otro lado, puesto que estamos partiendo exactamente a la mitad. Y de igual manera, en la otra rueda de fricción hacemos exactamente lo mismo, dándole seguimiento se forma aquí un triángulo en esta sección, y en esta sección de acá se forma otro triángulo semejante para la rueda de fricción. Muy bien, ¿de qué nos sirve conocer todos estos elementos? Bueno, yo voy a conocer que cada una de estas ruedas de fricción tiene un perímetro en la superficie exterior donde se encuentra la circunferencia. Va a tener un diámetro también, el cual va a ser desde este punto formado hasta este punto donde está la línea de contacto con la otra rueda de fricción, el cual va a ser conocido como diámetro 1. Entonces aquí lo vamos a tener identificado, este elemento de aquí, como diámetro 1. Muy bien. Mientras que para la rueda de fricción conducida vamos a tener también un diámetro que va a ser perteneciente a la distancia que hay desde este punto hasta este punto donde se forma la otra línea imaginaria. Entonces, de igual manera, esto lo vamos a identificar ahora como que es el diámetro de la rueda de fricción conducida, diámetro 2. Ahora, para cualquier ejercicio yo voy a tener la propuesta también
de que alguna de las dos ruedas de fricción está girando en un sentido de giro, valga la redundancia. Entonces, si yo tengo que este sería el sentido de giro propuesto para la rueda de fricción motriz, debería de identificar con ello cuál sería el sentido de giro en el cual se va a estar moviendo la rueda de fricción conducida. Y este movimiento va a ser conocido como que es la velocidad y el sentido de giro en la cual se mueve la rueda motriz N1. Y lo que debemos identificar por acá sería el valor, bueno, la representación más específicamente para lo que sería N2, que sería el sentido y la velocidad y sentido de giro de la rueda conducida. Muy bien. Hay unos elementos que yo necesito conocer, de entre los cuales ya habíamos mencionado por ahí que contamos con ciertos elementos, tanto angulaciones como distancias, las cuales vamos a proceder a identificar en este momento. Entonces, vamos a identificar nosotros que existe un ángulo en esta sección de aquí, desde este punto hasta este punto que ya hemos mencionado. Esa angulación va a ser conocida como, aquí vamos a identificar como ángulo iota. Ok, en este punto vamos a poner que este va a ser el ángulo iota. Y sabemos que es de 90 grados. Entonces por aquí vamos a identificar que ese ángulo ya lo tenemos identificado, que para este tipo de ruedas de fricción en el cual entre los ejes se forma un ángulo de 90 grados, iota va a valer por default 90 grados. Ahora, yo tengo otras dos angulaciones, otros dos ángulos que identificar. Yo sé que desde este punto hasta este punto de aquí, de esta línea imaginaria donde están las líneas, donde está la superficie de contacto entre ambas ruedas de fricción, existe otro ángulo. En este lo vamos a identificar ese ángulo nosotros como el ángulo alfa. Vamos a identificar el ángulo alfa como el perteneciente a el ángulo que se forma entre la línea de contacto entre las ruedas de fricción y el eje de la rueda motriz. Va a ser el ángulo alfa. Ahora, el ángulo que se forma entre la línea de contacto trazada, la línea que está trazada entre la línea de contacto entre las ruedas de fricción y el eje de la rueda conducida, ese lo vamos a identificar nosotros como el ángulo beta. Entonces en este caso es perteneciente a la rueda conducida. Entonces aquí tendríamos que es el ángulo beta. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Entonces ahora yo voy a saber otra cosa. Yo voy a saber que este ángulo desde este eje hasta el segundo eje, bueno, vamos a identificar aquí, este es el eje 1 y este de acá sería el eje 2, para tenerlos plenamente identificados. Entonces
Sabiendo que esos dos son los ejes correspondientes a las ruedas de fricción, visualizando yo que el ángulo que existe entre esos ejes es de 90 grados y es el ángulo desde este punto hasta este punto, yo voy a tener que existe este ángulo desde este punto hasta este punto, que es exactamente la mitad en este caso, y de aquí hacia acá sería la otra mitad. Por lo tanto, como aquí se forma un cuadrado, estos ángulos son semejantes, aunque no fuera un cuadrado, si fuera un rectángulo, aún así la suma de este ángulo más con este ángulo de acá va a dar el mismo ángulo iota. Por lo tanto, identificamos por acá que para poder tener nosotros el cálculo del ángulo iota, vamos a requerir saber que se saca a base de sumar el ángulo beta y el ángulo alfa. Por lo tanto, por aquí lo ponemos. El ángulo iota va a ser igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. Vamos a identificarlo por aquí. Ahora lo siguiente es conocer que yo tengo también unas distancias referenciadas por aquí. Yo voy a conocer que la distancia existente desde este eje céntrico de la rueda motriz hasta este punto de contacto es la mitad del diámetro 1. Por lo tanto, aquí vamos a identificar una distancia, y de igual manera una distancia desde este punto hasta este punto es la mitad de lo que es el diámetro 2, y lo vamos a identificar con otra letra. Esto vamos a identificar con R mayúscula, que es el radio de la rueda motriz, y este de acá lo identificamos con R minúscula, que es el radio de la rueda conducida. Ahora lo siguiente es saber identificar dos cosas. Nosotros tenemos por aquí dos triángulos importantes a conocer, que sería este de aquí, que se forma entre el eje y la línea de contacto, más el radio de la rueda conducida, y este de acá, que se forma con el eje de la rueda conducida, el radio de la rueda conducida y el eje de contacto y la línea de contacto. Vamos a identificarlos con dos letras diferentes. Aquí vamos a identificar que este es el triángulo X, mientras que el otro sería el triángulo Y, este de aquí. Vamos a proceder a sacar esos triángulos. ¿Por qué los vamos a sacar? Bueno, pues porque es importante conocer, porque a partir de estos elementos vamos a poder conocer muchas cosas acerca de las ruedas de fricción. Sacamos estos dos triángulos como sigue. Y bien, identificando cada uno de los elementos de esos dos triángulos, vamos a tener que este es el triángulo X y este es el triángulo Y. Vamos a identificar por aquí dos cosas. Inicialmente yo cuento con dos puntos de contacto importantes. Uno de ellos se encuentra en este punto de aquí, el cual es representativo del punto donde se conectan todas las líneas imaginarias trazadas, y la otra es este de aquí, que es el punto de contacto entre las ruedas de fricción. Aquí yo voy a tener identificado plenamente que a este punto de contacto lo vamos a denominar como punto P, mientras que al otro punto de contacto, que es este de acá, lo vamos a denominar con la letra A. Entonces vamos a tener una distancia de ahí, desde el punto P a. Observando los triángulos, denotamos que esa línea para los dos triángulos se convierte en lo que es la hipotenusa, ¿sí? Porque visualizándolos correctamente vamos a identificar que son triángulos rectángulos ambos, con distintas distancias. Entonces, plenamente identificando que son triángulos rectángulos, procedemos a identificar cada uno de sus componentes. Tenemos la línea PA, la cual vamos a identificar con la letra H1. Yo sé que aquí hay un ángulo beta, yo sé que aquí hay un ángulo de 90 grados, puesto que es un triángulo rectángulo y ahí se encuentra, y yo sé que aquí hay otro ángulo. Ahora, yo sé que esta línea de aquí, la distancia que existe de este lado del triángulo, es equivalente a la distancia R. ¿Por qué? Porque si yo traslado esta línea desde el eje de la rueda motriz hacia A,
la trasladamos hacia arriba, se convierte en la misma distancia. Por lo tanto, es equivalente para este triángulo. Y de igual manera, esta distancia de este lado del triángulo es el radio de la rueda conducida, que es la mitad de diámetro 2. La distancia que existe desde el punto A hasta el punto central del eje 2. Y de igual manera, el siguiente triángulo, yo sé que aquí está la línea PA, que la podemos identificar con H1 porque es la misma. Yo sé que aquí hay un ángulo alfa, yo sé que aquí se forma el ángulo de 90 grados y acá hay otro ángulo que lo identificamos con la letra D. Ahora, yo sé que esta es la distancia R. ¿Por qué? Porque trasladando la distancia que existe desde el punto A hasta el punto de central del eje número 2, lo trasladamos hacia acá y vemos que es exactamente la misma distancia. Por lo tanto, como es un cuadrado, es la misma distancia. Por lo tanto, este lado del triángulo X va a ser R. Y por default vamos a identificar que este lado del triángulo X es la distancia R mayúscula. Ahora, proponiendo un ejercicio, si nosotros propusiéramos que tenemos un sistema de ruedas de fricción troncocónicas con ángulo de 90 grados entre los ejes de las ruedas. Si tenemos que la rueda de fricción motriz está girando en sentido horario a las manecillas del reloj, viéndolo a cómo se presenta la imagen en pantalla, debemos identificar primero el sentido de giro de la rueda conducida. Número 2. Si nosotros conocemos que la distancia que existe para el diámetro 1 en esta línea, desde este exterior hasta el punto A, es igual a 20 centímetros. Entonces propongámoslo. Entonces diámetro 1 va a ser igual a 20 centímetros. Muy bien. Si aparte de ello yo conozco que el ángulo iota es de 90 grados y la velocidad de la rueda motriz es igual a 1250 revoluciones por minuto, que es la unidad en la que se da las revoluciones por minuto. Si yo conozco eso, pero no conozco cuál es el diámetro de la rueda conducida, así como tampoco conozco cuál sería la velocidad a la cual va a girar la rueda conducida, y aparte que, como mencionamos, tampoco conocemos el sentido de giro. Entonces aquí vamos a proponer identificar el sentido de giro de la rueda, de lo que sería la rueda conducida. Vamos a identificarlo de esa manera para lo que es la rueda conducida. ¿En qué sentido de giro va a estar dando? Ok, ¿cuál sería el sentido de giro de la rueda conducida? Tampoco conozco por ahí cuál es la relación de transmisión. Entonces vamos a identificar también aquí cuál es la relación de transmisión, cuánto movimiento se transmite desde la rueda motriz hacia la rueda conducida. Entonces, por lo tanto, estos son elementos que no conozco yo. Vamos a identificar aquí que yo no conozco esto, no conozco esto y tampoco conozco esto de aquí. Y bueno, si como último nos dan un último dato en el cual yo conozco cuál es el valor de R minúscula, y me dicen que es R minúscula es de 16 centímetros, vamos a proponerlo de esa manera. Si me dicen que es de 16 centímetros, tengo que proceder yo a realizar la solución. Ahora, yo sé que para las ruedas de fricción voy a tener la siguiente fórmula que me identifica los cálculos de las relaciones de transmisión.
yo voy a tener por aquí que la relación de transmisión para una rueda de fricción troncocónica va a ser I igual a diámetro 1 entre diámetro 2, que si tiene el índice 1 va a pertenecer a la rueda motriz, si tiene el índice 2 va a pertenecer a la rueda conducida. Y de igual manera conozco que la relación de transmisión es igual a tener la velocidad de la rueda conducida entre la velocidad de la rueda motriz, o lo que es lo mismo también, y va a ser igual a seno de beta, seno de un ángulo beta entre el seno de un ángulo alfa. Y bien, esas son las relaciones de transmisión. Por lo regular vamos a estar implementando solamente las que implementan el diámetro y la velocidad, puesto que las del seno nos dan una ligera discrepancia. Entonces, si yo tengo esos datos propuestos, procedemos a realizar la solución. Inicialmente vamos a identificar cuál es el sentido de giro para la rueda de fricción conducida. Vamos a estarlo resolviendo en este color naranja. Yo sé que esta rueda de fricción va a estar girando en un sentido de giro, pero todavía no identifico en qué sentido. ¿Cómo lo voy a identificar? Sencillo. Yo sé que los mecanismos de transmisión de movimiento circular que están en contacto directo van a realizar un cambio en el sentido de giro por el mismo contacto directo, puesto que en esta sección de aquí están en contacto directo en esa superficie. Mientras esta rueda motriz esté girando en un sentido, va a provocar que la otra, por contacto directo, sea arrastrada a girar en el sentido opuesto. Por lo tanto, si esta está girando en ese sentido, esta otra va a estar girando en el sentido opuesto, el cual en este caso sería este de aquí, estaría girando en ese sentido, el cual si nosotros los pusiéramos en un eje en un ángulo de 0 grados, pues se identificaría que están girando en sentidos opuestos. Y bien, entonces ya tenemos ahí el sentido de giro de la rueda conducida, que es lo primero que nos piden. Ahora, lo segundo que nos piden nosotros es identificar el diámetro de la rueda conducida, tanto como la velocidad. Y por último, por aquí conocemos algo que necesitamos también conocer, que son los valores para el ángulo alfa y el ángulo beta, que por lo regular son elementos que se nos van a estar pidiendo también calcularlos. ¿Cómo voy a sacar yo esos elementos? Muy bien, yéndonos a los triángulos rectángulos, yo voy a conocer una cosa. En este triángulo Y, yo conozco un elemento, que sería esta distancia de aquí. También conozco yo que esta distancia de acá es perteneciente al diámetro 1. ¿Ok? Entonces ya conozco dos elementos, pero no conozco yo el valor para el ángulo beta. Lo puedo calcular en base a eso. ¿En qué me basaría yo para calcular la distancia de este ángulo beta? ¿Cuál sería la magnitud? Sencillo, utilizando una relación trigonométrica que me relacione un ángulo de un triángulo rectángulo con su cateto opuesto y cateto adyacente, en cuyo caso pues tengo dos: utilizar la cotangente o utilizar la tangente. Por conveniencia vamos a utilizar la tangente. La relación trigonométrica nos dice que la tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente, en cuyo caso son respectivamente R minúscula entre R mayúscula. Lo que yo necesito hacer para poder calcular el ángulo beta es dejar solo el ángulo aquí y quitar la tangente, lo cual se hace de la siguiente manera. Necesitamos aplicar la misma operación en ambos lados de la igualdad, de tal manera que se nos elimine la tangente, lo cual sería multiplicar por 1 entre la tangente, o lo que es igual, esto mismo sería multiplicar por
la tangente o aplicar la relación trigonométrica tangente a la menos 1 en ambos lados de la igualdad, para lo cual nos queda como a continuación. Ángulo beta es igual a tangente a la menos 1 del quebrado R minúscula entre R mayúscula. Lo que necesitamos nosotros hacer aquí es que si conocemos que el diámetro 1 es de 20 centímetros, debemos convertirlo a metros, lo cual de manera directa calculamos simplemente con una pequeña regla de 3, en la cual diámetro 1 es igual 20 centímetros multiplicado por un metro dividido entre 100 centímetros. La unidad centímetro con centímetro se me va y me va a quedar la unidad de metros, por lo tanto 20 entre 100, 20 por 1 entre 100 igual a 0.2 metros. Ahora yo sé que ese es el diámetro 1. ¿Cuál sería R mayúscula? Bueno, simplemente dividir 0.2 entre 2 sería igual a 0.1 metros. Entonces, esa es la distancia para R mayúscula. Y yo conozco cuánto vale R minúscula, son 16 centímetros, pero vamos a pasarlo a metros también. 16 centímetros me daría 0.16 metros, realizando la conversión necesaria, que sería esta de aquí, 16 centímetros por un metro multiplicado, dividido entre 100 centímetros, centímetro con centímetro se me va y me queda la unidad de metros, 0.16 centímetros. Ahora ya conozco esas dos distancias y lo que realizo es la sustitución necesaria dentro de la fórmula del ángulo para poder calcular eso. Dentro de nuestra calculadora vamos a aplicar shift tangente a la menos 1 de el quebrado que se muestra a continuación, que sería tangente a la menos 1 de 0.16 centímetros, metros, entre 0.2 metros, lo cual nos daría un resultado igual a 38.6598 grados. Yo sé también que el ángulo iota, como es de 90 grados, y aquí ya calculé lo que es el ángulo beta. ¿Cómo voy a calcular ahora el ángulo alfa? Bueno, pues despejando dentro de esta fórmula, la pasamos para acá y nos queda que alfa va a ser igual a iota, que es 90 grados, menos beta, que es 38.6598 grados. Y de esa manera vamos a tener el resultado de 51.3401 grados para alfa. Bueno, ya tenemos ese ángulo también. Ya tenemos calculado nosotros que el diámetro 1 es igual a 0.2 metros. Tenemos también que R minúscula equivale a 0.16 metros y R mayúscula 0.1 metros. Pero dentro de los datos que nos piden necesitamos conocer lo que es el diámetro 2. ¿Cómo vamos a calcular nosotros el diámetro 2? Bueno, pues yo sé que de igual manera como R minúscula es la mitad de diámetro 1, R mayúscula, perdón, en ese caso R minúscula va a ser la mitad de diámetro 2. Por lo tanto, si yo ya calculé cuánto vale R minúscula, voy a tener que multiplicando esto por 2 me va a dar el resultado para el diámetro 2, multiplicando 0.16 por 2, en cuyo caso sería 0.16 metros por 2 igual a 0.32 metros. Y ya tenemos el resultado para el diámetro 2. Conocemos el diámetro 1 en metros y conocemos la velocidad 1. Ahora sí, dentro de la fórmula de relación de transmisión, si yo tengo que I es igual a diámetro 1 entre diámetro 2 y también I es igual a la velocidad 2 entre la velocidad 1, lo que no conozco es la velocidad 1. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, yo voy a tener que esto va a ser igual a esto de aquí. Por lo tanto,
diámetro 1 sobre diámetro 2 va a ser igual a N2 sobre N1. Y en este caso lo que no conocemos nosotros es esta velocidad, la velocidad 2. Por lo cual vamos a despejarla realizando la misma operación en ambos lados de la igualdad de tal manera que se nos elimine. Lo cual sería para este caso multiplicar ambos lados de la igualdad por N1. De tal manera que cuando yo multiplico esto con esto se me va a ir N1 y del otro lado me va a quedar multiplicando por este quebrado. Lo cual nos resulta como la velocidad de la rueda conducida es igual al diámetro de la rueda motriz por la velocidad de la rueda motriz entre el diámetro de la rueda conducida. Realizando la sustitución de los valores dentro de esta fórmula nos va a quedar a continuación 0.2 metros multiplicado por 1250 revoluciones por minuto y dividido entre 0.32 metros. En este caso la unidad de metro aquí se me va a ir y me va a quedar la unidad de revoluciones por minuto y me da un resultado de 781.25 revoluciones por minuto, que es la cantidad de vueltas que da en un minuto. En este caso, pues por la diferencia de diámetros entre las ruedas de fricción, vamos a tener que desde la rueda motriz hacia la rueda conducida va a haber una disminución de la velocidad, así como un cambio de sentido de giro por el contacto directo que existe entre ellas. Ahora, por último, nos piden calcular lo que es la relación de transmisión. Utilizando estas dos fórmulas vamos a corroborar que sí nos salga el mismo valor, puesto que es lo que tiene que suceder. Bueno, sustituimos los valores dentro de esa fórmula, cualquiera de las dos. Vamos a iniciar con la de los diámetros y vamos a tener 0.2 entre 0.32 es igual a 0.625. Se nos van las unidades, metro entre metro se quita la unidad. Mientras que en la otra relación de transmisión es 781.25 revoluciones por minuto dividido entre 1250 revoluciones por minuto. Se nos va de igual manera la unidad y nos da exactamente el mismo resultado. Si queremos corroborarlo dentro de nuestra calculadora, observaremos que es el mismo resultado. ¿Qué significa esto de la relación de transmisión? Significa que cada vez que una rueda de fricción con esas medidas da una vuelta completa, mientras la rueda motriz da una vuelta completa, la rueda conducida va a dar 0.625 vueltas, que significa que es el porcentaje de vueltas que va a dar la rueda de fricción conducida. Es dado en porcentaje, 0.62%, o lo que sería lo mismo, ya pasándolo a porcentaje multiplicando por 100, el 62.5% de la vuelta. Significa que solamente va a dar el 62.5% de la vuelta cuando la rueda motriz ya dio una vuelta completa. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio. Nos estaremos viendo para el siguiente video para resolver un ejercicio más de ruedas de fricción troncocónicas. Pero en la siguiente ocasión será troncocónica con ángulo diferente a 90 grados entre los ejes.